Good morning, everyone. We are super excited today to present a family workshop on tips for creating a structured environment at home and all about the New York State exams. I know that especially third grade families are super excited and been waiting and eager for this family workshop to get more information about the New York State exams. And after this workshop, you will still continue to get information. And before we dive in, I would love to introduce our staff members that are here. We have three leaders on the team. We have Margarita Cheng, everybody knows her. We have Rafael Acosta, third grade Dean of Instruction, Graciela Walker, Vice Principal, and we have Karina Albacin. She is our wonderful, amazing social worker. So, perdón, déjame decir esa parte en español. Buenos días a todos, gracias por acompañarnos esta mañana. Vamos a hablar un poquito de estructura en el hogar y en especial vamos a hablar acerca del examen estatal para el cual los estudiantes de tercer grado se están preparando, pero de igual modo todos los padres deberíamos de saber y estar preparados para ese examen también y tener esa información. Queremos darles las gracias al equipo de liderazgo que está hoy día con nosotros, el director académico Rafael Acosta, nuestra subdirectora Graciela Walker, por supuesto la que nos dio la tremenda introducción esta mañana, Miss Andújar, nuestra directora, y también tenemos a nuestra trabajadora social, Miss Karina Albarracín, esta mañana. Before we dive in, please don't forget to write your name in the chat. We use that for attendance. And any questions, please also enter them in the chat. Por favor, recuerden escribir su nombre en el chat para que podamos saber qué familias estuvieron hoy día con nosotros y utilicen el botón de Q y A para someter sus preguntas. All right, so I'm going to turn it over to Karina. Unmute, ma. Buenos días a todos. Yo voy a estar introduciendo la parte en español y la señora Walker va a hacer la parte en inglés. So I'm going to be doing in Spanish and Miss Walker is going to be doing in English. Primero que todo, vamos a hablar sobre los consejos para crear un entorno estructurado en el hogar. Today, we're going to be providing you tips for creating a structured environment for your children at home. El por qué. Los niños necesitan reglas y rutinas por varias razones, para comprender los límites, para aprender autodisciplina, para experimentar la frustración y la gratificación retrasada y para interactuar apropiadamente con el mundo que los rodea. Además, las rutinas en realidad al final les enseña independencia. The why. Children need these rules and routines for a number of reasons. To understand limits and boundaries, to learn self-discipline, to experience frustration and delayed gratification, and to appropriately interact with the world around them. To name a few, additionally, routines actually teach independence. Este video lo tenemos aquí, pero lo que vamos a hacer es, vamos a hacer que ustedes lo puedan ver independientemente. Más tarde el link va a ser enviado para que ustedes lo puedan guardar y todos los slides que vienen ahora después van a sumarizar lo que está en el video. Entonces, cuando más tarde miren el video, identifiquen 3 cosas que deben hacer para crear un entorno estructurado para su hijo, lo cual vamos a estar hablando ahora también. This video provides an example of how to create a structured environment and rules in your household. We are going to place the link in the chat so that you can view the video at a later time. All of the slides that follow this video are
a summary of the exact video that you will be seeing. So when you watch the video at a later time, please think about 3 things that you must do to create a structured environment at home for your child. Primero que todo, van a encontrar en el video que hay 3 claves principales para establecer una estructura. La consistencia o la consistencia, lo cual significa hacer siempre lo mismo, siempre ser la consistencia con todo lo que se haga. Predecible o predictar, esperar o saber lo que va tal vez a poder suceder. Y el número tercero, que es firmeza en el cumplimiento, hacer cumplir la consecuencia, en otras palabras, cumplir lo que se dice. There are 3 main keys to building structure in your home. Consistency, doing the same thing every time and every day. This is exactly what teachers do at school to create a structured environment for your children while they're at school. Predictability, expecting or knowing what is going to happen. So having a very set bedtime and wake up time for your child helps them to know exactly what's going to happen and when it's going to happen. Follow through. This is one of the most important key elements. Enforcing the consequence. Say what you mean and mean what you say. Don't make a threat unless you're ready to follow through. And it should be something that is logical and sensible to whatever the routine is. Ahora vamos a cómo explicar las rutinas y las reglas. Primero que todo, tenemos que asegurarnos de que su hijo sepa lo que quiere que haga y cuándo quiere que lo haga. Hable con su hijo sobre las rutinas y las reglas y pídale que se repita. Y esto es muy importante porque tenemos que ser muy específicos, utilizar un lenguaje también que esté al nivel en el cual ellos nos puedan entender y ser específico en la parte en donde ellos también puedan entender cuáles son las expectativas. Otro ejemplo también puede ser utilizar gráficos como imágenes para mostrar visualmente las rutinas y las reglas. Por ejemplo, si es de lavarse las manos antes de comer, pueden tener una foto de un niño lavándose las manos y que viene después es comer. Igual para la hora de dormir, tal vez la hora y una foto de un niño preparándose para la hora de dormir. Tenga en cuenta también que los niños pequeños a menudo necesitan recordatorios sobre lo que se hace. Entonces esto es un poco para normalizar, que a veces usted va a tener que repetir tal vez más de 2 veces o 3 veces lo que el niño tiene que hacer, pero es algo normal. Y que con el tiempo, como para todos, la estructura nos va a ayudar a llegar a ese objetivo. Las reglas deben repetirse con frecuencia, los recordatorios, como los carteles de normas y reglas, tal vez teniendo como un calendario, y las reglas se pueden colocar en un lugar en donde sea visible para ellos, lo cual es muy importante debido a la estatura también de esto, que a veces nadie sabe, pero siempre en la estatura de ellos donde ellos puedan esto visualizar fácilmente. Uso de las consecuencias positivas, como los elogios, ocurren cuando le dice a su hijo que le gusta la forma en que sigue la rutina o las reglas. Por ejemplo, le puede decir, me encantó cómo te lavaste las manos antes de sentarte en la mesa, lo hiciste muy bien. Entonces tiene que usted gratificarle, pero no solo decirle qué buen trabajo. Entonces tenemos que ser más específico qué fue exactamente lo que hizo y por qué usted le está diciendo que es un buen trabajo. Las consecuencias negativas, como la pérdida de un privilegio, el tiempo fuera o la eliminación de la situación, ocurren cuando no se sigue la rutina o se rompen las reglas. Entonces ahí es cuando vienen las consecuencias negativas. Tal vez para el siguiente día va a perder una hora de juego, tal vez algo que le gusta hacer. Siempre tiene que ir con lo que al niño le guste. Entonces tenemos que hacer con lo que el niño le gusta, porque esos son cuando vienen las consecuencias positivas o las consecuencias negativas, basada en lo que a ellos les guste. Las consecuencias de no seguir la rutina o romper las reglas deben ser claras, otra vez, para usted y su hijo, y deben darse de inmediato. Entonces, cuando hubo una consecuencia, explicar por qué razón está sucediendo eso, qué sucedió a que nos lleve a esta consecuencia, así sea positiva o negativa. Te estoy dejando jugar 30 minutos porque hiciste muy bien hoy tu trabajo antes de esto. O lamentablemente te remuevo 30 minutos mañana porque no completamos la tarea a la hora que teníamos que hacer.
muy específico e informativo para el niño. So explaining the routines and the rules. Make sure your child knows that you want him or her to do what to do and when to do it. Talk to your child about the routines and the rules and have them repeat them back to you. It's important that you ensure that your child understands what they're doing and why they're doing it at all times. Use simple charts with pictures to visually display the routines and the rules. So having a chore chart that has pictures of each portion of the day, waking up in the morning, brushing their teeth, having breakfast, getting ready for school, and then following that routine after school is also helpful for children. Having additional pictures, complete your work. You have an hour of television time. Being very specific and intentional about what the child's routine is and what your rules are at home is essential for helping children to change their behaviors. And remember, consistency. You have to ensure that you're doing this every day at the same time as best as possible. Keep in mind that young children often need reminders about what to do. So it's not okay to just say, well, I've already told you this 3 times, 4 times. You may have to say it multiple times for a child to keep in mind and to be able to follow a routine or a rule. But it's important to repeat it often. And reminders, just like routines and rule charts, can be placed in locations where your child can see them. Placing a chore chart in your child's bedroom or on the refrigerator, someplace where they can easily access it and see it all of the time. Once you've established rules and routines, it's important to also use consequences. At LEAP, we use positive consequences, like praise, when you let your child know that you like the way he or she follows the rules and routines. So it's not just enough to say, good job. You need to also say, I really like the way that you washed your hands before you sat down to have dinner today. Because then they know exactly what it was that they did and why it is that you're praising them for doing it. Negative consequences, like a loss of privilege, timeout, or removal from a situation, occur when a routine is not followed or rules are broken. So if a child leaves their toys out and doesn't clean up before they go to bed, then they won't have the opportunity to play with those toys tomorrow because they failed to put them away. So making sure that when you provide a consequence, that it's directly related to whatever it was that the child did or did not do, so that you're reinforcing the behavior and the routine as you set it. The consequence for not following the routine or breaking the rules should be clear, and you and your child should be given immediately. So if the child fails to get dressed immediately for school, then you immediately let them know what that consequence will be so that it's not something that you mention later. In order for it to be meaningful for children, it's important that they are immediately receiving the consequence that you're giving. Identificando las rutinas y las reglas. Rutinas y reglas, sea lo más específico posible, como lo hemos mencionado ya algunas veces, tenemos que ser muy específicos con ellos, porque acuérdense que todavía estamos ellos en la parte en donde siempre utilizar el lenguaje que sea apropiado para la edad de ellos y ser específicos. Enfóquese en comportamientos específicos, evite reglas vagas como sé bueno, o a veces dice pórtate bien, o sé bueno, entonces siempre tratar de no enfocarnos mucho en cada específico, sino ser más específicos en por qué estamos diciendo tal cosa, como lo mencionó señora Walker, lo mencioné antes, me encantó cómo hiciste tal cosa, entonces siempre ser más específicos en las palabras que utilizamos. Comience 1 o 2 reglas y agregue nuevas reglas según sea necesario. Un gran número de reglas sería difíciles de seguir y hacer cumplir. Esto significa el primer día no vamos a llegar con una lista de 15 o 10
rutinas que usted quiere que el niño llegue a hacer, porque primero que todo se le va a hacer muy estresante para ellos, no lo van a poder cumplir, entonces tiene que ser algo realista y empezar puede ser, si es que enfocarse en cuál es su preocupación más grande al principio, si es que el niño no puede ir temprano a dormir o tal vez en la mañana le está dando un tiempo difícil para ir a la escuela, ¿qué es lo que usted quiere primero enfocarse en cuál es la preocupación más grande de usted, hacerlo, ese es su objetivo y luego dividirlo. ¿Cómo es que mi niño, qué es lo que más difícil se le hace? Entonces esa puede ser una rutina, empezar poco a poco y no llenarle todo con un poco de reglas y porque no vamos a poder llegar al objetivo. Ser más específicos y lo más pequeño que podamos y mientras vamos avanzando, así como se va a cumplir una rutina, vamos a llegar a una rutina, vamos a poder seguir agregando más. Las reglas deben ser razonables y adaptarse a la edad y al desarrollo de su hijo. Es exactamente lo que lo mencioné en cada uno, que tenemos que ser realistas con cada regla que estamos pudiendo. Hay muchos niños que sí le van a decir, incluso y hemos tenido en donde le va a decir, no voy a poder cumplir eso. Entonces ellos también son muy inteligentes en esa parte y saben cuando es decir, mejor no me pongo a hacerme un contrato contigo porque no lo voy a cumplir. Van a haber muchos casos así, pero en otros casos no. Entonces siempre tenemos que ser razonables debido a la edad que tenga y el desarrollo obviamente de su niño. Entonces siempre darse cuenta en qué funciona para mi niño, qué es apropiado en esta edad y de toda esa manera siempre para hacer, pero siempre con rutinas y reglas que sean realistas. Routines and rules. Be as specific as possible. Make sure that you are very detailed and the child knows exactly what you're asking for. It's expected that you get dressed within 5 minutes or 10 minutes before we get ready for school. Focus on specific behaviors. Avoid vague rules like be good. It's important to say, the expectation is for you to wash your hands before dinner. You're expected to brush your teeth before you go to bed. So it's important that the children know what the expectation is and the reason, again, why that they are doing it. Start with 1 or 2 rules and add rules as you need. So take into consideration the thing that your child needs the most support with and start there. Create 1 or 2 rules that will help your child begin to change the behaviors that you see that they struggle with most. You want to make sure that you don't have a long list of rules because then they'll never accomplish them. You want to ensure that you're giving them 2 or 3 at a time. And once they're doing those well, that's when you then add on additional rules. Rules should be realistic and fit your child's age and development. So you're not going to expect a 5-year-old or a 6-year-old to not get upset if they don't get their way. That is very normal and it will happen. So you want to make sure that when you're setting a rule and an expectation, that it's something that a child can actually do. So I see that you're upset. Take 5 minutes to calm down and then we'll begin doing your homework. But your homework has to get done. And I believe that wraps up our tips for creating a structured environment. Would we like to give parents the opportunity to ask any questions at this time, or would we save that for the end? Yeah, parents could ask their questions as we go. I'm sure that they're probably processing and they can just write their questions in the chat. In the meantime, we're going to shift gears a little bit to present information about our New York State exams. This is an opportunity to ask questions throughout the presentation and after the presentation as well. So I'm going to turn it over to Rafa, but before I do want to just say that we have already started test prep, and I just want to congratulate all the parents for the support that they have been providing. Our kids are motivated, they're engaged, they are super excited to show every day what they have already learned this year. So I just wanted to give just props to the families and say that thank you, because we cannot do this without you. Well, I'll have somebody translate that and then I'll add something else and I'll turn it over to Rafa. Ok, ahora, les voy a traducir lo que acaba de decir Miss Andujar, y es que quiere ella agradecerles y también felicitar a todos los padres por el buen trabajo que están haciendo, ayudando a sus hijos, porque todos los días vienen a la escuela bien animados, muy
muy motivados a demostrar lo que ellos han aprendido hasta el día de hoy en la escuela. Gracias por todo su apoyo. Si tienen algunas preguntas, pueden, por favor, utilicen el botón de Q y A. Pueden poner sus preguntas y a lo que avanzamos vamos a ir contestando las preguntas. Así que no duden en poner sus preguntas con el botón de Q y A. Gracias, Margarita. Thank you, Karina. Thank you, Graciela, for the first half of our presentation. Rafa, I'm going to turn it over to you. If I have anything to insert, I'll insert, and then Margarita will translate. All right, thank you, Ms. Andujar, Ms. Albarracin, and Ms. Walker. Your presentation is a great segue to what we are going to accomplish today, talking about the New York State exam. We're going to accomplish knowing what the state exam is, why we take it, and how, most importantly, we at LEAP are preparing for this assessment. En esta sección vamos a hablar todo acerca sobre el examen estatal de Nueva York. Muchos padres tienen preguntas y estoy segura que están interesados en aprender. Entonces vamos a hablar un poquito sobre el por qué lo tomamos y de qué se trata y qué es lo que estamos haciendo en LEAP Academy para ayudar a su estudiante. We have a question in the chat. Would you like to address it now? The question in the chat says, I'm curious as to how students in grade 1 and 2 are prepared for state exams that occur in 3rd grade? Or how can a parent support in their preparation prior to 3rd grade? So, Rafa, so Rafa's going to start presenting, and I'm sure that question is going to be answered throughout the presentation, but we can always go back to it if parents have more questions. Yes, absolutely, Ms. Woods. We are definitely going to answer that question today. So let's start with the what. The New York State exam is a comprehensive skill-based test. Now, this test measures how well your scholars are developing at the grade that they currently are. So it is a developmental-based test that measures where they are in their mathematics and in their English language arts. A few topics that are covered in math, for example, in 3rd grade is rounding, the association between multiplication and division, the application of addition and subtraction, understanding fractions, place value, and even measurement. For example, measuring rulers, measuring distance, and things of that nature. In terms of literacy, they will be measured on both their ability to find an answer in multiple choice or construct their own answers through open-ended questions. Now, English language arts is twofold. It measures their understanding of both narrative stories, which are made up fictional text, and informative text, which we call those nonfiction. For the fiction text, scholars will be tested on, do they fully comprehend the characters, like their feelings, what they want or need, what they're thinking, who they are as an individual. Their understanding of what is the problem that drives the story, how it is resolved. And lastly, and most importantly, what does that character learn throughout their situation or the story? Or what did you learn as a reader from reading the story? When we shift to nonfiction text, it is very key to understand what is the purpose of the author in sharing this information. What does he want me to know as a reader? And again, those are texts that are not made up. They are informative. So for example, they could be reading a text about whales, and they could be learning about every characteristic that a whale has. So at the end, synthesizing it and saying, why did the author present this information? What does he want me to know? Now, just to norm, every state in the US has a version of a state test, and it does begin at grade 3. However, this is the first of many years of testing, right? Because the test is administered for every grade, 3rd through 12th. And we'll get into the why we participate in this and take this assessment. However, this test is required for any student enrolled in a learning institution, regardless of private or public.
Ok, voy a tratar de desarrollar toda esta información que es muy importante para los padres entender sobre estos exámenes estadales. Lo primero que tienen que entender es que estos exámenes se trata de ver el desarrollo de las habilidades que tienen los estudiantes que van de acuerdo a su edad en estos momentos que están en tercer grado. En estos exámenes se les va a hacer evaluar en cuánto saben sobre matemáticas y también sobre inglés. En lo que se trata de matemáticas, ellos tienen que demostrar que saben redondear, saben multiplicar, saben dividir, sumar, restar, entienden acerca sobre las fracciones, el valor posicional de los números, por ejemplo, unidad, decena, centena, también las medidas, o sea, normalmente se utilizan lo que son las pulgadas en Estados Unidos, entonces tienen que medir, saber cómo medir y hacer esas comparaciones, qué es más corto, qué es más largo, ¿no? En la sección de inglés, los estudiantes tienen que desarrollar esa habilidad para entender lo que están leyendo. ¿Y cómo hacen ellos para evaluar si entienden lo que están leyendo? Pues a través de responder preguntas abiertas. ¿Qué son preguntas abiertas? Son preguntas generales. No es simplemente decir sí o no, sino también desarrollar lo que están entendiendo de lo que acaban de leer. Pueden ser sobre textos de ficción o no ficción. Los textos de no ficción normalmente son informativos, por ejemplo, las pirámides de Egipto o algo sobre historia. Esos no son de ficción. Los estudiantes también deben demostrar que entienden los personajes que aparecen en el texto, qué es lo que siente el personaje, cuáles son los deseos o necesidades del personaje, qué relación tiene el personaje con otros personajes dentro del texto, lo que ellos piensan y cómo también sus características, tanto emocionales como físicas podría ser. Cuál es el trama o el problema dentro de la historia y cómo resuelven el personaje o los personajes el problema dentro de la historia. ¿Qué lección aprendieron o qué es lo que el autor quiere que el lector aprenda sobre la historia que acaba de contar? También se le va a preguntar a los estudiantes cuál es la idea principal del texto y qué otros propósitos puede haber tenido el autor para escribir este texto. También queremos que entiendan que estos exámenes se aplican en todos los Estados Unidos. Cada estado tiene su propio examen estadal y se empiezan desde tercer grado. O sea, no van a terminar aquí en tercer grado, van a seguir haciendo evaluaciones para ver en qué nivel se están desarrollando o cómo están avanzando. Y esto sucede para cualquier estudiante que esté matriculado en una escuela, ya sea pública o privada. All right, so you may be asking yourself, well, why take this test? As with everything in life, and especially in learning, we know that everything is intertwined. So our main reason why we take this test is because we want to know how to meet your students where they are. It reveals data that we then are able to shift the way that we instruct, what we instruct, and how we instruct it. So the why is very clear and very limited to just one big reason or one big bucket of we want to know where your students are. What are their gaps and how can we then target their gaps? We are doing a disservice to children if we are blindly teaching them without data. All right. And so at Leap Academy, we don't just say we're going to wait for that test in March and April. We have action steps. And some of those things that we do here, and it ties back to Ms. Wood's question of what is first and second grade doing. We take assessments after every unit. After every unit, we take that data to then instruct tomorrow's lesson and the day after, the weeks and months after that. Every 2 to 3 months, we're taking interim assessments that buckets several objectives to see, did they retain it from the beginning of the year? And last but certainly not least, starting at third grade, they have that New York State test so that we're also getting information from the state as to where we all are as a community.
And as I mentioned before, the last 2 points also drive this topic home, where it's our commitment. We use NYS exam data along with all the other assessments that we provide to target student gaps. And at LEAP, we utilize the New York State exam to inform our planning for the following year. And that's not just 3rd grade, because as we mentioned, everything is scaffolded. If we find gaps for 1st grade, we are then using that information to make sure that 1st grade is solid for the following year. So we are doing all of those steps along the way. Que voy a tratar de poder desarrollar esta información también muy importante. ¿Cuál es el propósito de estos exámenes? Y esto simplemente es para saber si los estudiantes están demostrando que han aprendido lo que es necesario a este nivel en este momento para ellos, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué es lo que estamos haciendo en LEAP Academy? Es que después de cada unidad se le hace una evaluación a los estudiantes y basados en los resultados de esa evaluación, los profesores se preparan para la lección del día siguiente. Y por esto también quiero recalcar que por eso es muy importante que los estudiantes traten de hacer su tarea, porque las maestras revisan esa tarea todos los días para ver dónde se encuentran y dónde ellos necesitan ese apoyo adicional para que puedan seguir desarrollándose y construyendo encima de esa base. Todo lo que se hace los estudiantes, lo hacen los estudiantes a partir de kinder, están desarrollando esa base y van poniendo como un bloque encima de otro bloque. Y si no tenemos esa firmeza del primer bloque, el segundo bloque que va encima no va a mantener el edificio, ¿verdad? Entonces es muy importante de que todos los días los niños traten de no faltar a clase ya desde kinder, porque ya estamos desarrollando ese conocimiento necesario para ellos ir avanzando y no quedarse atrás. Pero en LEAP Academy no simplemente se enseñan así al azar, sino que por eso se toman esos datos, esos resultados de esos exámenes para saber en dónde se encuentra cada estudiante y darle el apoyo que cada uno de ellos necesita para seguir avanzando. También utilizamos los resultados de estos exámenes o estas evaluaciones del Estado para ver en dónde está esa brecha de conocimiento. O sea, aquí es donde nosotros necesitamos que los estudiantes estén, pero ¿dónde están ellos? Si están por acá, tenemos que buscar ese espacio, llenar ese espacio de conocimiento para prepararlos para que ningún estudiante se quede atrás. Y también el examen de los resultados que salgan de estos exámenes estadales también va a ayudar al equipo de LEAP Academy a prepararse y planificar para el año entrante, porque aquí no acaba. Van a seguir, los estudiantes tienen que seguir aprendiendo y también nosotros como escuela tenemos que también ayudar a estos estudiantes. No sería justo de que simplemente enseñarles, dejárselo en la mano y que no avancen. Nuestro propósito es avanzar junto con ellos y ayudarles en todo lo posible para que estén al nivel que se requiere de acuerdo a su desarrollo o edad. All right, so we get to the fun part. How are we getting prepared for the state test? One thing that we are always going to stress at LEAP is that we're going to work hard, but we're also going to play hard. And the kids have already gotten a taste of that because we've already started our test prep. And it starts with our theme. Down at the bottom right, you see our slogan for this year. Knowledge is our superpower. So your scholars are superheroes in this moment, and their teachers are super coaches. And so throughout the entire test prep journey, which is 15 weeks long, they are unleashing their superpowers, and we're going to celebrate them every step of the way. Now, here are some of the things that we're doing to make sure that it is a successful plan that leads them to victory towards the end of that state test. We have modified our schedule. And with modifying our schedule, scholars are still getting their academic blocks, but we have added 1 hour, Mondays, Tuesdays, Thursdays, and Friday, and 3 hours on Wednesdays, where they are working in smaller groups, maximum of 8 students, to target test-taking strategies.
Again, maximum of 8 students working with a teacher directly for 7 hours in the entire week, right? One hour Monday, Tuesday, Thursday, Friday, 3 on Wednesdays with that teacher on test-taking strategies. Now, below, you can see some of the test-taking strategies that they have already been exposed to. When reading a text, whether it's fiction or nonfiction, scholars should always start with previewing it. Start, getting your brain juices flowing and asking yourself, what could this story be about? What am I about to start reading? We also preview the text to determine the genre. Is this a true story or is this a made-up story? Because it'll change my thinking questions as I read. And so they are then reading and annotating, right? Bringing out those big ideas and taking notes along the way. This is not just to read, but also to extract little notes. Then they move into questions. And before they start to answer them, we are teaching them that they should stop, think about the question, what is it asking them to do, and where can they find it in the text? In other words, making a plan before they answer. Next, they are then using process of elimination, right? Reasoning with every answer choice before they, cross it out or eliminate it as a possibility. In math, we are working on, again, stopping to think before responding, breaking down the problem. What is it asking you? Is it just one step or is it multiple steps to get to the answer? What picture do you have in your brain after reading the story that will help you create that plan? How do you keep your workspace organized and neat? That is critical for success. And making sure that if it is a multi-step question, that they are answering completely and precisely. All right, well, before I get to the Spanish, I'm gonna do the next slide in English as well. As we mentioned before, we're not just waiting for the state test. We do have practice tests. Every 2 to 3 months, we have those interim assessments. And we are going to make the next ones mock exams where we're going to pretend it is the day of the state test. For English language arts, it'll be February 15th and 16th. And for math, it's going to be March 15th and 16th. All right, and my last point. As your scholars are working in smaller groups with the teacher, which makes it a lot more targeted, they are going to be given goals throughout the week. And on the right of the screen, you can see what an example of a goal card that your scholar will get at the beginning of the week, where the teacher is including new goals for ELA, math, and behavioral expectations as well, because that counts as well. And at the end of the week, scholars will take this home. And the goal is that if we're rolling out goals on Monday, that by Friday they have met all those goals. If not, we'll send this home and it'll still be labeled as a work in progress. We will definitely work on those come the next week as well. But the hope is that by Friday they are meeting those goals. All right, I do see a few questions in the Q&A. Someone can assist me maybe in reading those questions now in case they are important before we continue. If not, una pregunta, si no pasa el examen, los reprueban. This is for a retake question, Margarita? Like, do they have to retake it? No, this is if they fail the exam, what would happen to the Ms. student? Andujar. Yo no tengo esa pregunta. We're going to cover that as well, aren't we, Rafa? But we could talk about it now. So the determination of your child goes to 4th grade, it's not solely on the New York State exam. Before Rafa mentioned that we assess after unit assessments, we are always collecting data. So we look at the whole child. The New York State exam results is only one piece of information that we use to determine if our students are going to go to 4th grade. And our parents are
very involved in that decision making if your child happens to not pass the New York State exam. Any other questions? Perdón, tengo que traducir la respuesta. I'm not getting the questions. La pregunta es si no pasan el examen, si el estudiante tiene que repetir el grado, si lo reprueban o no. Pues normalmente depende de cómo salga el estudiante en ese examen. Si la brecha es muy grande, pues es posible de que tenga que repetir el grado, pero los padres van a estar involucrados en todo el proceso, en todos los pasos que se vayan a tomar. Pero nuestra meta no es que reprueben o fallen el examen. Nuestra meta es de que puedan pasar ese examen, ¿verdad? Entonces, mente positiva, hagamos todo lo que podamos hacer como padres en casa, de ayudar a los estudiantes, de ponerse al día. Por eso es que estamos haciendo este taller, el director Rafael Acosta nos está dando muchos tips, muchas recomendaciones importantes. Por favor, este video lo vamos a poner en YouTube y también en nuestro website. Y vuelvan a ver todos estos pequeños detalles, lo que le estamos explicando, qué es lo que tiene que desarrollar el estudiante, usted lo puede practicar en casa. Yo también tengo un estudiante en tercer grado y estoy tomando notas. Esto, lo que estamos presentando, no es algo que yo venía preparada. Yo estoy poniendo atención a lo que el director Acosta nos está explicando y estoy anotando para yo hacer mi propia estrategia en casa, para ayudar a mi hijo en lo más que yo pueda, para que esté preparado para este examen. Porque el propósito no es simplemente hacer el examen, es también ayudarle a él para que en un futuro se le haga mucho más fácil cuando, por ejemplo, vaya a la secundaria. Porque todos estos son bloques de desarrollo que van a necesitar cuando vayan a la secundaria o lleguen hasta la universidad. Son cositas para desarrollar en el cerebro. Entonces, nuestra meta es tratar de ayudarles a los estudiantes. No pensemos en que vamos a fallar, no, vamos a pensar positivos y tratar de poner de nuestra parte para ayudar a los estudiantes a avanzar. Otra pregunta es si pueden enviar ejemplos del examen para practicar en casa o si hay alguna otra tipo de apoyo particular, por ejemplo, profesores particulares para preparar a los estudiantes para el examen. That question, Margarita, we do get towards the end on different things that we will be sending home. And yes, we can send the New York State links with released questions so that they can start to see what type of questions might be on their test. In addition to obviously resources being attached to homework packets and the newsletter. So we'll get to that towards the end. Okay, so do you want to, let's continue and leave the questions towards the end. Okay. Do you want me to do this slide? I can try to do that. Okay, I'll jump in if you miss anything. Perfecto. Ok, voy a tratar de explicar esta sección y el profesor, o mejor dicho, el director Acosta no me va a ayudar si me falta algo. ¿Qué es lo que estamos haciendo en Leap Academy para ayudar a nuestros estudiantes a prepararse para este examen? Una de las cosas que estamos haciendo es que tenemos un horario que está ajustado para que los estudiantes tengan tiempo para prepararse para los exámenes. En este horario específico para la práctica se hacen grupos pequeños, un máximo de 8 estudiantes en las que ellos hacen esas prácticas y se preparan para el examen. Es una hora lunes, martes, jueves y viernes, y los miércoles se dedican 3 horas. Las estrategias que utilizan los estudiantes o están practicando los estudiantes son, por ejemplo, para la lectura, una estrategia es visualizar el texto, o sea, mirar lo que van a punto de leer y tratar de como adivinar de qué puede tratarse esta historia y determinar si es de ficción o si no es de ficción. Cuando ellos estén leyendo, tienen que hacer anotaciones dentro del texto, ya sea subrayando o haciendo pequeñas palabras claves dentro del texto o al lado del texto. Buscar las ideas principales, analizar ¿cómo se dice? Sintetizar o hacer como un resumen de la idea principal, perdón, o de la idea principal o de la lección o la moraleja de la historia.
Hacer un plan para responder las preguntas, que en esto es donde yo hice mis anotaciones. ¿A qué se refiere hacer un plan para responder las preguntas? Es primero leer la pregunta para saber exactamente qué me están preguntando y después volver al texto a buscar la respuesta para esa pregunta antes de contestar, para contestar correctamente, porque no es lo mismo responder el por qué o aun cuándo, ¿verdad? Si pregunta de cuándo, hay que buscar el tiempo dentro del texto, pero si estamos preguntando el por qué, ya la respuesta no es la misma, ¿verdad? Tenemos que analizar la pregunta antes de contestar. También pueden utilizar el proceso de eliminación, porque pueden haber preguntas en las que pueden haber varias posibles respuestas, pero ¿cuál es la que está dentro del texto? Entonces los estudiantes van eliminando esta respuesta no es posible, esta no es posible, pero esta sí se ve que va de acuerdo con la pregunta que me están haciendo. Entonces, los estudiantes tienen que ver cuál es la respuesta más posible que concuerde con la pregunta que están leyendo o que le están haciendo. En la parte de matemáticas, pueden haber problemas verbales en los exámenes y tienen que entender qué le están preguntando, hacer un plan para resolverlo. ¿Cuál es el primer paso y cuál es el segundo paso antes de comenzar a responder la pregunta? ¿Cómo mantener un espacio de trabajo organizado y ordenado? ¿Qué pasa? Que como esto es algo nuevo, los estudiantes tienen que demostrar su trabajo y de repente empiezan a hacer anotaciones aquí y allá, pero tenemos que también demostrarle a la persona que está evaluando el examen que el estudiante entendió lo que está haciendo. Entonces, para que la persona vea que el estudiante está entendiendo, tiene que estar organizado dentro del papel, no tener números aquí y allá y no está nada conectado. Entonces, esa es otra práctica que también los estudiantes tienen que aprender a cómo utilizar el espacio en la hoja para resolver el problema. ¿Qué más? Y responder las preguntas de manera completa, precisa y razonada, que tengan sentido en las respuestas que den ellos del examen. Gracias, Margarita. Le voy a aplicar un más detalle en unos momentos. But first in English. To the right, you see that we have synthesized our steps. The less steps the scholars have to do, the faster they are able to internalize. So on the right, you see the 6 steps that we take as good readers from start to finish, reading to answering questions. The less steps that they have, the faster it is for them to commit it to memory and do it every single time. En español, entendemos que los estudiantes funcionan mejor cuando hay pocos pasos. Mientras más pasos, más confuso se pone la situación. Entonces, aquí a la derecha tenemos el plan de ataque de cómo comenzamos a leer hasta el final, que es responder a las preguntas. Y son solo 6 pasos. Y este será un recurso que mandaremos a la casa para que lo tengan mientras ellos también leen por los 20 a 30 minutos cada noche. Siempre se previsa el texto, identifican el género, se anotan los mensajes principales y en las preguntas se hace el proceso de eliminación. Yo también voy a compartirlo por Parent Square para que lo tengan disponible en todo momento. Oh, perfecto. Y Margarita, no se le olviden que mientras trabajamos duro, también celebramos más duro. ¿Qué quiere decir? Que sus estudiantes serán superhéroes y entre las próximas 15 semanas, que será el calendario de la preparación, ellos serán superhéroes liberando sus superpoderes en diferentes ocasiones, y estaremos celebrando cada etapa, cada 2 semanas con sus estudiantes por sus esfuerzos. Sí. Ok, como hemos avisado, no vamos a esperar al examen estatal. Estaremos haciendo un examen de práctica donde sentiremos y vamos a hacer igual al día del examen estatal.
Y para lectura en inglés será febrero 15 y 16. Y el examen de práctica de matemáticas será marzo 15 a 16. La última práctica que estamos haciendo en Leap Academy es estableciendo metas durante el entrenamiento en grupos pequeños. Aquí a la derecha ven un ejemplo de cómo cada semana, empezando los lunes, estableceremos metas en inglés, en lectura de inglés, al igual de matemática y expectativas de comportamiento. Ya cuando se establecen los lunes, cada día el profesor le recordará y va a determinar si cumplieron esa meta o si necesitan algunas nuevas. Al final de la semana, cada viernes, los profesores mandarán esta carta, este papel de metas hacia la casa para que también se informen ustedes del progreso de sus metas. All right. So with everything, we need your support. I think Ms. Andujar and Ms. Chang both mentioned that this is a partnership, right? We are going to do everything we can, but it is very important that we also receive your support. And here are some of the ways that you can support us throughout this 15 weeks. 1, at home, scholars need to be reading every night. It is suggested that you read aloud or have your scholar read aloud to you so that you are also giving some of your tips and suggestions on their fluency. Number 2, review their homework daily. This is not, did you do it correctly? And I'm gonna nitpick every detail, but check out, do they carefully mark up their question? Did they keep themselves organized? Because that's the foundation for the work that then we're doing at home. Practice fast facts for math. There are certain things that should be coming out within 30 seconds, and those are those fast facts, right? 3 plus 5. Scholars within 30 seconds should be able to tell you it's 8. What is 2 times 7? What is 10 minus 3? Small numbers, that's the key there. You want to set challenges to build quickness, right? We want them to finish in the time allotted. And so by creating challenges, which we also do at school, that'll keep them invested in trying to beat your challenges. 10 minutes to write a response or 2 minutes to solve this math question. They get excited about challenges. You want to start communicating any challenges with your teacher. Utilize Parent Square to touch base directly with them or write a note in the binder. Today, Karina struggled with, subtraction. Any information that you share with us is helpful to then support them when we're in that small group. Always, as good practice, scholars have their work packet on one side and their resource on the other. They should always review a resource before doing their work, all right? And we are going to do the best that we can to make sure that every resource that they need goes home. You want to encourage your scholars to set goals at home as well, and that you now take ownership on progress monitoring. How are you in this goal? Did you meet it? Did you not? And if you did, let's celebrate. All right, the key thing here is celebrate their victories. They are working hard. They are working hard and they should feel it through your acknowledgement and hours at school. And the last thing, but the most critical, please have your scholars at school every single day. When they miss a day, that is a gap that builds over time. It gets harder, it makes our work harder, and it makes it harder for them to catch up. So please have your scholar in attendance every day. Ok, ¿cómo puede usted ayudar en casa para preparar a los estudiantes para este examen? Practique la lectura en voz alta con su estudiante para medir la fluidez. ¿Qué significa esto? Lea junto a su estudiante para que ellos entiendan cómo es que debe ser leído. No
para que entiendan que leer no es leerlo robóticamente, que suene como un robot, sino que sea fluido. Entonces, eso toma práctica y también necesitan ellos ejemplos. Son niños, no tienen esa experiencia que tenemos nosotros como adultos, entonces ellos tienen que escucharlo de uno. Lean junto con los estudiantes. Y esto no solamente aplica para los niños de tercer grado, esto aplica para cualquier estudiante de cualquier otro grado. Esto les ayuda a ellos a aprender y entender esa fluidez de la lectura. Revisar la tarea diariamente, saber qué es lo que están haciendo todos los días y aprendiendo todos los días. Practicar operaciones de matemáticas rápidas. ¿Qué significa? Por ejemplo, preguntarle de repente qué es 2 más 2, qué es 3 más 5, qué es 2 por 7. Cositas así, eso les ayuda a ellos a practicar y también desarrolla esa memoria, ¿verdad? Del estudiante para hacer esas calculaciones rápidas. Establezca desafíos para aumentar la rapidez. Por ejemplo, practicar 10 minutos para escribir una respuesta, ya sea en español o inglés, o 2 minutos para resolver alguna pregunta de matemática. Comunique cualquier desafío con la maestra o el maestro de su estudiante o escriba una pequeña nota y agréguelo dentro de la carpeta del estudiante para que la maestra o el maestro sepa en qué momento o en qué tuvo dificultad el estudiante, para que cuando ellos tengan las prácticas, ella pueda dirigirse a precisamente ese problemita. Mi hijo tuvo un problema hoy día para hacer multiplicaciones con el número, no sé, 9. Entonces, eso es algo que ellos pueden practicar dentro del salón, pero es muy importante esa comunicación con sus profesores. Hacer cumplir que su estudiante use los recursos adjunto a cada paquete de matemáticas o boletines informativos. Yo ya casi no tengo pared porque pego cada boletín informativo que me manda la maestra y yo he visto cómo mi hijo va a la pared a buscar precisamente esos recordatorios para ayudarle a hacer la tarea. Téngalos siempre disponibles a la vista del estudiante porque estos recursos también los tienen los estudiantes en el salón y es importante que lo tengan también en casa para que puedan practicar cuando hacen su tarea. Anime a que sus alumnos comparta con usted cuáles son sus objetivos y cuál es el progreso que están haciendo. Hable con su estudiante sobre cuál es su objetivo y pregúntele X día, ¿cómo vamos con este objetivo? ¿Piensas que estamos logrando este objetivo o no? Y si lo están logrando, celebre sus victorias porque los estudiantes están trabajando muy, muy duro. De eso no nos queda duda y creo que los padres, ustedes lo han visto, que ellos día a día llegan a casa, hacen su tarea prácticamente solos y eso es porque han trabajado arduamente para lograrlo. Así que cualquier reconocimiento les da ese ánimo, los motiva a que continúen creciendo y desarrollando ese conocimiento que ellos tienen. Y algo muy importante, la asistencia. Puedo decirles que he visto la asistencia de tercer grado y es casi que impecable, ¿verdad? Si no fuera por COVID, sería otra cosa, pero la asistencia de tercer grado es algo para estar muy orgullosos de estos niños. Todos los días no quieren faltar y están bien dispuestos a aprender y están logrando ese objetivo de progresar y desarrollarse. Entonces, continúen haciendo ese buen trabajo, de que no falten a la escuela y que siempre lleguen a tiempo, que también es muy importante la puntualidad. Thank you for adding that, Margarita, and I'm going to just share that with English. I think it's worth noting that third grade's attendance has been impeccable this year. I know that we've had some roadblocks with COVID, and that is okay. We're responding accordingly, but it is an amazing thing to see that attendance in third grade is high and that they're excited each day with coming to school. So thank you all for your support with that. All right, and so I know that several questions, I answered them in the Q&A directly. I'm just gonna share this out and then we'll open it for any additional questions. Someone asked, ¿cuándo empezarán los exámenes? When are state tests happening? For ELA, literacy, it is the 29th and 30th of March. Para la lectura sería el 29 y el 30 de marzo. For math, it is April 26 and 27. Para la matemática sería el 26 y 27 de abril.
Another parent mentioned if we're going to send resources, absolutely, we will send them soon. Estaremos enviando recursos a la casa sobre la preparación. And we will just take a moment here to wait for any impending questions. Margarita, I guess I know that you send this out to them anyway with the questions and answers. Take it away. Sí, vamos a tratar de compartir toda la información adicional por Parent Square. Si tienen preguntas, por favor, aprovechen de escribirlo en el QIA. Si se sienten más cómodos, también lo pueden escribir en el chat. Vamos a esperar un par de minutos antes de finalizar para poder darle una oportunidad de hacer preguntas. Bueno, yo creo que no estoy viendo ninguna pregunta nueva, pero por favor, siempre estamos a la orden. Ustedes conocen el correo electrónico de la escuela, ayudafamiliar@lipschools.org. También pueden llamar. Le vamos a tratar de ayudar en todo lo que podamos hacer. If you have any other questions that come up after this workshop, please feel free to email familyhelp@lipschools.org or email me directly or Parent Square private messages. It's fine as well. And we'll try to help you in as much as we can. Hay una nueva pregunta. Podemos tomar esta pregunta para finalizar la presentación. Los horarios, de momento, a ver. Que van a tomar exámenes. Los exámenes estadales se van a tomar en horario regular dentro de la escuela. O sea, va a ser un día regular de escuela. Las fechas las voy a poner en el Parent Square para que los tengan. Pero el examen va a ser durante el día regular de la escuela. Nada más tienen que presentarse a tiempo para que los niños desayunen y estén con energía ese día y preparados para ese examen, pero es dentro del horario escolar. No tienen que ir a ningún otro lugar, sino que simplemente va a ser dentro de la escuela en un día regular de clases, como si fuera un día regular de clases. A parent asked about the schedule for the state test. Mr. Acosta shared the dates. I'm going to post it on Parent Square, but it's going to be similar to a regular school day. They just have to be in school on time. I highly recommend that they come in by 7:30 so they have a chance to eat breakfast and have some energy throughout the day to take the state test, but it's going to be in the school building on a regular day. Ms. Chang, before we close out, I just want to, for the parent who's under Maria, if you can please go back to your question that you answered. We have a few follow-ups for that. Again, Maria, if you can respond very quickly to the question, the comment that was made before we close out today. Thanks everyone else for attending. Thank you, everyone. Gracias a todos.